Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría y conocimiento. Seguimos con el maravilloso libro del misterio de Belicena Vilca. Vamos por el 14º día. De Mahoma solo haré notar aquí que sí impuso a los fieles del Islam la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Kaaba, y la guerra santa como modo de cumplir con Dios. Era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea. Pues guerrero orientado es una definición adecuada para el iniciado hiperbóreo. Seguramente la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendidos totalmente, la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradante del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En 638 cae en Siria y Palestina. En 642 Egipto. En 643 Trípoli. Y en 650 toda Persia. Por último, la civilización romana pierde África. En 698 es destruida Cartago. En España, el rey Egida tuvo que convocar de urgencia el 17 Concilio de Toledo, que se reunió en la iglesia de Santa Leucadia el 9 de noviembre del año 694. El motivo fue por el siguiente: la ciudad africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era la única plaza cristiana que todavía resistía el empuje árabe. Al frente de la misma se encontraba el conde Julián, vasallo del rey de España. La resistencia de Ceuta dependía exclusivamente de las provisiones que les enviaban los hispanogodos. Pues bien, los ceutis habían descubierto algo terrible. Los hebreos de África estaban negociando la invasión árabe de España con apoyo de sus hermanos peninsulares. Una vez arreglado el precio de traición, los judíos de España suministrarían a los sarracenos toda la información necesaria y su colaboración personal para asegurar el éxito de la invasión. Naturalmente, el pueblo elegido odia tanto a los mahometanos como a los cristianos, pero su estrategia profética prescribe que se debe enfrentar a unos contra otros hasta que todos acaben dominados por ella. Y entonces era el turno para destruir los reinos cristianos de Europa. Cuando estas noticias llegaron al rey Egida, que pertenecía a un clan enemigo de la alta nobleza y del clero, es decir, pro-judío, no tuvo otra alternativa que reunir el concilio y exponer el caso de alta traición. Esta vez hay 4 obispos de la casa de Turdes Walter para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispano-goda. Se debate arduamente y al final se opta por actuar con el máximo rigor. Todos los judíos de España serán sometidos a la esclavitud y sus bienes confiscados en favor del Estado visigodo. Es claro que estas medidas no eran duras sino blandas, pues, al no aplicar la pena de muerte contra los traidores, solo se conseguía que estos ganasen tiempo y continuasen conspirando. Ya les devolverían los árabes, 15 años después, todas sus antiguas posesiones y les concederían un lugar prominente en la sociedad en retribución por los servicios prestados. El partido de la alta nobleza y del alto clero, apoyado por los señores de Turdes Walter, se agrupaba en torno a la familia del extinto rey Chisdavinto. El partido de la monarquía progresista se reunía alrededor de la familia del rey Wanda, muerto en 680. Egida, que era miembro de la familia de Wanda, arregla la sucesión al trono de su hijo Witiza, quien comienza a reinar en el año 702. Mientras tanto, en la Bética gobierna el duque Roderico, del clan de Chisdavinto. Al morir Witiza en 710, el aura regia de Toledo, donde lograron mayoría los del partido de Chisdavinto, proclama nuevo rey a Roderico. Despechados los hijos de Witiza, a la sazón gobernadores de provincia y funcionarios, por lo que consideran un despojo, solicitan a los judíos que les concierten una entrevista con el general Ben Nazer Musa. Mientras tanto, sublevan la Tarraconense, la Narbonense y la Navarra, obligando a Roderico a concentrar todas sus fuerzas en el norte para sofocar el alzamiento.
Estas campañas causan la interrupción de los suministros a Ceuta, que resulta rápidamente aplastada por los árabes. Al fin parte hacia África aquella embajada de traidores. La integran los hijos de Vitiza Olmundo, Ardabasto y Aquila, y los hermanos del difunto rey, Cisberto y el obispo de Sevilla, Opa, a quienes acompaña el gran rabino de Sevilla, Isaac, increíblemente el conde Julián, que se ha puesto al servicio de Musa luego de entregar la plaza y llevado por una enemistad personal con Roderico, aconseja al general árabe intervenir en España. Musa les promete enviar ayuda para derrotar a Roderico. Los traidores regresan y simulan pactar la paz con el rey, que no desconfía. En el 711 el general bereber Tarik transporta en 4 barcos un ejército compuesto de árabes y bereberes y desembarca en Gibraltar. Roderico, que aún combate a los vascos en el norte, debe cruzar el país para cortar el paso de Tarik, que se dirige a Sevilla. La batalla tiene lugar a orillas del río Guadalete. En las filas de Roderico están al mando de 2 columnas los hermanos de Vitiza. Al producirse el encuentro, los traidores Cisberto y el obispo Opá se pasan al bando de Tarik, dejando al rey Roderico en posición comprometida. Y tras varios días de combates, el ejército visigodo resulta completamente aniquilado por Tarik, desconociéndose la suerte corrida por el último rey visigodo. La ayuda brindada por judíos y árabes a los partidarios de Vitiza no redundarían en el beneficio de estos, puestos que al año siguiente el general Musa, al frente de un ejército más numeroso, iniciaría la conquista de España. En pocos años toda la península, salvo una pequeña región de Asturias, caería en su poder. España se convertía así en un emirato dependiente del califa de Damasco. Aunque a medida que avanzó la reconquista cristiana, el dominio árabe fue retrocediendo. La Bética permaneció ocupada durante más de 500 años para la casa de Tarsis. La catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los condes de Turdes Walter volvieron a ser los señores de Tarsis. Por lo demás, conservaron sus propiedades, aunque tuvieron que tributar fuertemente al emir por su condición de cristianos. Los señores de Tarsis, que ya tenían sobrada experiencia en sobrevivir a situaciones semejantes, eran plenamente conscientes que por el momento no existía en Europa una fuerza militar capaz de expulsar a los árabes de España. El emir Al-Jor, que gobernó entre los años 718 y 720, consigue atravesar los Pirineos y toma la ciudad de Narbona. Atacando desde allí los territorios francos, solo el noble don Pelayo los resiste y logra mantener una región bajo el dominio cristiano en las montañas de Cantabria y en los Pirineos. De este núcleo surgiría el reino de Asturias, al que luego en el siglo X se agregarían León y Castilla y se formarían en el siglo IX Cataluña y Navarra, y en el siglo XI Aragón, por sucesivas reconquistas de territorios a los árabes. Pero en el año 732 el emir de Córdoba, Abd el-Rahman, se movía libremente por las Galias y conquistaba Burdeos. Solo la decisión de Carlos Martel impediría la conquista y destrucción del reino franco. Mas también quedaba en claro, ya en el año 737, que a los estados cristianos les resultaba imposible atravesar los Pirineos hacia España. Así pues, la suposición de los señores de Tarsis era muy irrealista, como también lo fue su estrategia para afrontar la circunstancia. Enseguida comprendieron que los árabes solo respetaban 2 cosas, la fuerza y la sabiduría. Quien lo resistía con valor suficiente como para despertar su respeto podían obtener concesiones de ellos, y solo la admiración que experimentaban por la sabiduría y por los hombres que la poseían les permitirían tolerar las diferencias religiosas. Una cosa era un cristiano y otra un cristiano sabio. Al primero se lo debía forzar a abrazar el Islam, era lo que ordenaba el profeta. Al segundo se le procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin perjuicio hacia la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsis decidiesen mostrarse amistosos con ellos y demostrarles concluyentemente que formaban parte de una familia de sabios. Esta actitud no constituía propiamente una traición a la religión católica, puesto que los señores de Tarsis continuaban siendo paganos
es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío. Y puesto que la inmensa mayoría de la población hispano-goda, ahora llamada mozárabe, se iba integrando poco a poco a la cultura árabe, adoptando su lengua y religión, los señores de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento en su más elevado nivel y serían durante siglos profesores de los centros de enseñanzas árabes de Sevilla y Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Turdes el derecho a profesar la religión cristiana y a mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta. Los miembros del pueblo elegido, como es lógico, aprovecharon su influencia para alentar persecuciones contra los cristianos y especialmente contra la casa de Tarsis. Durante todo el tiempo que duró la ocupación árabe, sin embargo, fieles a sus principios talmúdicos, intentaron continuar con su tarea corruptora en perjuicio ahora de la sociedad árabe, lo que les valió que los sarracenos, conseguido el objetivo de conquistar España, olvidasen bien pronto sus favores y los sometiesen también a periódicas persecuciones. 15º día. Conviene informarle a esta altura de la historia, doctor, sobre la reaparición de los golem. Como dije en el día sexto, aparte de su presencia, siempre poco numerosa entre los fenicios y cartagineses, habían arribado masivamente a Europa a partir del siglo IV antes de Jesucristo, acompañando a un pueblo escita del Asia Menor. Tal pueblo recibió muchos nombres, de acuerdo al país donde transitó o se asentó. Fundamentalmente eran celtas, pero se lo conoció como galos, irlandeses, escoceses, bretones, galeses, córnicos, gálatas, gallegos, lusitanos, etc. Veamos ahora con más detalle cómo fue que los golems se unieron a los celtas y cuál era su verdadero origen. Más adelante explicaré el significado de las tablas de la ley que Moisés recibe del Yahweh al concretar su alianza con el pueblo elegido. Ahora cabe resumir que las tablas de la ley contienen el secreto de la serpiente, es decir, la descripción de las 22 voces que el Dios creador empleó para realizar su obra y los 10 aspectos o sefirot con que se manifestó en el mundo al ejecutar la creación. Son los 32 misteriosos caminos del Uno. Este conocimiento da lugar a una alta ciencia denominada cábala acústica y numeral, la que se encuentra expresada solo en las primeras tablas de la ley. En las segundas, que siempre fueron exotéricas, no hay más que un decálogo moral, pálido reflejo de los 10 arquetipos supremos o sefirot. Las primeras tablas poseen, pues, el secreto de la serpiente, el secreto de la construcción del universo. Para preservar este secreto de las miradas prófanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés, Josué, los ancianos, etc. En el Pentateuco o Torá escrita, las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el Creador Uno, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen también un significado numérico arquetípico, de modo que toda palabra es susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, exclusivamente dedicada a comprender la escritura de la Torá, la que no debe confundirse con la cábala acústica, atlante blanca, que se halla referida a las brunas de Nabután. Pero la cábala acústica se encontraba revelada en las tablas de la ley y estas encerradas en el arca, de donde solo podían ser extraídas una vez al año para privilegio de los sacerdotes. Finalmente, el rey Salomón hizo enterrar el arca en una cripta profunda bajo el templo, unos 1000 años antes de Jesucristo, y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por espacio de 21 siglos. Podría agregar que fue la manera mágica como se la enterró la que impidió que el arca fuese hallada antes. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 partes. Las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por las otras 10 tribus, se alineó tras la autoridad de Jeroboam,
En el año 719 a.C., el gran rey Sargón destruyó el reino de Israel y las 10 tribus de Jeroboam fueron transportados al interior de Asiria para servir en la esclavitud. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden, en mayor o menor medida, los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretenden hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América antes de Colón, y también que una gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros del pueblo elegido. Pero lo que aquí interesa es señalar que hubo entonces una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus germánicas, llegaron a las estepas de Rusia y allí chocaron con un pueblo escita. La masa del pueblo hebreo se mezcló con los escitas, mas como eran muy inferiores en número, no afectaron la identidad étnica de estos. Por el contrario, la casta levita no aceptó perder su condición de miembros del pueblo elegido, degradando su sangre con los gentiles. Los levitas permanecieron así, dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica, durante muchos años, llegando a alcanzar notables progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando siglos después los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuó su avance hacia Europa Central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas llamados ahora golem, por creerse que su procedencia era la fenicia ciudad de Sidón, a donde los denominaban gauls o gaulens. Pero de Sidón los golems se expandieron a Tiro, después donde navegaron con los fenicios hasta Tarsis e hicieron las primeras incursiones que recuerdan los señores de Tarsis. Tras la caída de Tiro, en el siglo IV antes de Jesucristo, habrían de asentarse, como se vio en Cartago, desempeñando el sacerdocio de Baal Moloch. Algunos golems se establecieron también en Frigia, como oficiantes del culto de Cíbeles, de Adonis y de Atis. Es que para entonces los golems poseían ya un terrible poder, fruto de siglos consagrados al estudio del satanismo y la práctica de la magia negra. En síntesis, los celtas avanzaron por Europa guiados por los golems, y el tiempo diría que aquella alianza no acabaría jamás, extendiéndose hasta nuestros días. Mas como llegaron los levitas de las tribus perdidas a convertirse en golem, es decir, como obtuvieron su siniestro conocimiento, la explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos ni entonces ni después, no se conformaban con el saber que solo podían extraerse de la Torá escrita. Ellos deseaban acceder a la Jokmá, o sabiduría divina, por un contacto directo con la fuente de la cábala acústica, que es la ciencia de los atlantes morenos. Su insistencia y perseverancia por conseguir ese propósito y su carácter de miembros del pueblo elegido convenció a los demonios de la fraternidad blanca de que se hallaban frente a invalorables colaboradores del pacto cultural, y esa convicción los decidió a confiarles una importantísima misión, una empresa que requeriría su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundarían en beneficio de los levitas, ya que les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Serían ejecutores del pacto cultural, trabajarían para neutralizar las construcciones megalíticas de los atlantes blancos, tratarían de recuperar las piedras de Venus, combatirían a muerte a los miembros del pacto de sangre y colaborarían para que el plan de la fraternidad blanca, consistente en instaurar en Europa la sinarquía del pueblo elegido, pudiese llevarse a buen término. Pero los golem, en el fondo, seguían siendo sacerdotes levitas, hijos del pueblo elegido y ahora poseedores de la sabiduría divina de Yahweh, la Jokmá. Por eso su fundamental ocupación, el objetivo principal de sus desvelos, sería teológico. Ellos intentarían unificar los cultos,
demostrando que, tras la pluralidad de los cultos, existía la singularidad de Dios, que desde entonces se debería cumplir rigurosamente con el sacrificio del culto, porque cualquiera que fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, vale decir, el sacrificio participa del uno. A partir del siglo V, están ya los celtas y los goles recorriendo Europa hacia el oeste. Los galos fueron los que se unieron a Amílcar Barca e impidieron que Roma auxiliase a Tartessos. Luego se unirían a Amílcar Barca en la invasión de Italia, pero muchos antes, en el siglo IV, habían humillado a Roma y destruido el templo de Apolo en Delfos. Julio César, en su célebre campaña de las Galias, consigue someterlos definitivamente al control de Roma en 59 a.C. Augusto divide la Galia transalpina en 4 provincias: la narbonense, la aquitania, la céltica o leonesa y Bélgica. Los golems, que detentaban gran poder sobre todos estos pueblos, comienzan a retirarse poco a poco de las provincias romanas, incluso seguidos por algunos contingentes celtas. Pasan primero a Gran Bretaña o Britania, pero el objetivo final es Irlanda, o sea, Hibernia. En los primeros siglos de la era cristiana no son muchos los golems que se mueven libremente por Europa. En el siglo IV, cuando se castiga con la pena de muerte la práctica de los cultos paganos, ya no parece haber golem en las regiones romano-cristianas. De hecho, para entonces las Galias e Hibernia están totalmente romanizadas, y en las regiones que aún se practica el paganismo, los misioneros católicos derrumban los templos paganos, a veces árboles centenarios, y ponen en fuga a los golem. Invariablemente, estos parten hacia Gran Bretaña e Irlanda. La llegada de los bárbaros en el siglo V no les brinda una oportunidad de reimplantar su poder, pues estos pueblos son cristianos, arrianos y de raza germánica, tradicionalmente enemistada con los celtas, que los consideran también barbarie. Así, en el reino visigodo de España, los señores de Tarsis recogerán entonces la impresión de que, al fin, los goles han desaparecido de la tierra. Empero, estaba por ocurrir todo lo contrario, pues en poco tiempo los goles protagonizarían el regreso más espectacular. Sí, porque los golems no retornaban a Europa para cumplir su antiguo rol de sacerdotes paganos del Dios uno, para cumplir la misión de unificar los cultos en el sacrificio ritual. Ahora corrían otros tiempos. De aquella misión se ocuparían directamente los miembros del pueblo elegido, quienes ofrendarían a el uno el sacrificio de toda la humanidad gentil o goim. La fraternidad blanca había encargado a los golems, en cambio, el desempeño de una función superior, una ocupación que favorecería como nunca la unificación de la humanidad. Por eso ellos no volvían esta vez como sacerdotes paganos, sino como cristianos. Y no solo como cristianos, sino como católicos romanos. Y no solo como católicos, sino como monjes misioneros de la Iglesia Católica. Y luego serían considerados constructores sabios de la Iglesia. Título absurdo cuya mención iba a arrancar risas irónicas a los hombres de piedra. Es esta una larga historia que aquí solo puede resumir y que tiene su principio en los planes de la fraternidad blanca. Los dioses traidores, para cumplir sus pactos con el Dios creador y las potencias de la materia, debían favorecer el control del mundo por parte del pueblo elegido. Para ello sería necesario afianzar definitivamente el modo de vida materialista fundado en el pacto cultural. Vale decir, sería necesario afianzar el culto en las sociedades germano-romanas recientemente formadas en Europa. Y la mejor manera de afianzar el culto, tal como se desprende de los que expuse en el tercer día, es formalizarlo y plasmar esa forma en las masas. Centrar a la sociedad en torno a la forma del culto. ¿Dónde comienza la forma de un culto? ¿Cuál es el extremo más visible para las masas? Evidentemente, el culto comienza por el templo, lo que primero aparece al creyente. En verdad, lo más importante del culto es el ritual. Pero todo sitio donde se practica el ritual es un templo, pues el templo es el espacio sagrado donde se puede realizar el ritual. La prioridad aparente del templo surge de que efectivamente puede existir un templo, es decir, un espacio sagrado o centro de manifestación metafísica, sin que haya ritual, pero es inconcebible que pueda ejecutarse un ritual fuera de un espacio sagrado templo.
El plan de la Fraternidad Blanca para afianzar el culto comenzaba, pues, por la implantación masiva de templos y por la evolución de la forma de los templos en concordancia con los objetivos del ritual. Pero esos planes apuntaban a un objetivo final mucho más complejo: la instauración de un gobierno mundial en manos del pueblo elegido. La Fraternidad Blanca crearía las condiciones culturales adecuadas para que una sociedad futura aceptase tal forma de gobierno. En esa empresa ocuparían el esfuerzo de toda la casta sacerdotal del occidente, figurando en primer término la misión encomendada a los golem. Cuando la sociedad estuviese lista para el gobierno mundial, entonces se realizaría, Mesías mediante, la reunificación del cristianismo con la casa de Israel y se elevaría al pueblo elegido al trono del mundo. Tales eran los planes de la Fraternidad Blanca y de los sacerdotes del pacto cultural. La transformación de la sociedad que sus planes exigían se lograría principalmente por la unificación religiosa y la función fijadora del culto que ejerce todo templo sobre las masas. Pero habría más. También se requeriría la formación de un poder financiero y militar que prestase apoyo, en su oportunidad, a la constitución del gobierno mundial. El culto oficial de las sociedades europeas era el cristiano, así que los templos habrían de responder a los ritos de la iglesia. Claramente se advierte que el plan de los dioses traidores requiere la efectivización de dos condiciones. La primera es que las masas tomen conciencia de la necesidad del templo para la eficacia del ritual, y la segunda es que se disponga, en el momento en que esta necesidad alcance su máxima expresión, de los hombres capaces de satisfacerla mediante la construcción de templos en grandes cantidades y volúmenes. La primera condición se cumplirá por la constante y permanente prédica misionera. La segunda, con la fundación en Occidente de un colegio secreto de constructores de templos. Este colegio, Dr. Siegnagel, fue confiado a los golem, mas ello no ocurrió de entrada, pues se debía concretar el plan de la Fraternidad Blanca, comenzando por la primera condición, cuando en la iglesia estuvo preparado el lugar que iban a ocupar los golems para desarrollar su colegio de constructores. En el siglo VI, recién entonces se les convocó en Irlanda para que hicieran su asombrosa reaparición continental. La oportunidad que los golems aprovechan para regresar a Europa es producto del nacimiento, en el siglo VI, del monacato occidental, tradicionalmente atribuido a San Benito de Nurcia. Realmente, solo la ignorancia de los europeos pudo sostener semejante atribución durante 1200 años. Empero, pese a que desde el siglo XVIII se conoce en Occidente con bastante precisión la historia de las religiones del Asia, todavía hoy en día hay quienes sostienen tercamente esta patraña. Entre ellos, el dogma oficial de la Iglesia Católica, mas para comprobar el engaño, solo hay que tomar un avión, viajar al Tíbet y observar allí los monasterios budistas de los siglos III y II a.C., es decir, 800 años anteriores a San Benito, cuyas reglas internas y construcciones son análogas a las benedictinas. La oración y el trabajo eran allí la regla, tal como en la fórmula ora et labora de San Benito. Pero lo más importante, lo más revelador de la comparación, resultará sin dudas al descubrir que los monjes tibetanos se dedicaban al oficio de copistas, es decir, de reproducir y perpetuar antiguos documentos y libros, y a conservar y desarrollar el arte de la construcción de templos, igual que los benedictinos. Y no hay que insistir porque es suficientemente conocido que aquellos monasterios constituían centros de difusión religiosa por la acción de los monjes misioneros y mendicantes que allí se preparaban y enviaban por toda el Asia. A la luz de los conocimientos actuales, sin embargo, cualquier persona de buena fe ha de admitir que la institución del monacato oriental dado del siglo X antes de Jesús, o sea, es por lo menos de 1400 años antes de la aparición del monacato occidental. Para refrescar la memoria a este respecto, conviene recordar los siguientes datos. En primer lugar, que los himnos más antiguos del Rig Veda y los Upanishads mencionan las comunidades brahmánicas, munis y vratyas. En segundo lugar, que en la época de Buda, personaje histórico del siglo VII a.C., ya existían ashrams desde cientos de años antes,
Y por último, que si la reforma religiosa budista se extiende rápidamente en la India, China, Tíbet, Japón, etc., es porque ya existían los grupos que se iban a transformar en sanghas. Pero no se trata de que los benedictinos fuesen budistas o tuviesen algo que ver con el budismo, sino que de tanto los sacerdotes budistas como los sacerdotes benedictinos obedecían secretamente a la fraternidad blanca, verdadera fuente oculta del monacato oriental y occidental. La fraternidad blanca, en efecto, fue autora de una obra titulada Regla de los Maestros de Sabiduría, de difusión universal y que en Occidente era conocida desde el siglo II como Regula Magistri Sapientiae, por numerosas sectas cristianas y también por los gnósticos judíos. Así que nada original habría en el monacato occidental, el cual respondería, por el contrario, a las más ortodoxas disposiciones que dictamina la fraternidad blanca en la materia. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando el Imperio Romano admitía el paganismo y mantenía contacto con los pueblos del Asia, se conocía perfectamente la existencia de la vida monarca oriental. Incluso hombres ilustres como Apolonio de Tiana, contemporáneo de Jesús, habían bajado al Tíbet y recibido instrucción en sus monasterios. Algunas sectas gnósticas que llegaron a comprender y a oponerse a los planes de la fraternidad blanca han dejado testimonio de que ellos se conocían en las principales ciudades del Medio Oriente: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Cesarea, Éfeso, etc. Pero la institución de los monasterios no se establece de la noche a la mañana. Es necesario seguir un estricto proceso de formación, un método que se conoce desde la época de la Atlántida y que los sacerdotes del pacto cultural han utilizado universalmente. Con ese método, los sacerdotes brahmanes impusieron el hinduismo y los sacerdotes budistas, previa deformación de la doctrina de Shratya, Siddhartha, crearon el monacato budista tibetano, chino, indio y japonés. Ese método determina que se debe comenzar por una etapa de anarcomisticismo social, caracterizado por la proliferación de iluminados, ermitaños y santos. Esta fase tiene el objetivo de fomentar la creencia de que la futura institución monacal es un producto espontáneo del pueblo, que nace y se nutre del pueblo. De este modo, los pueblos aceptarán naturalmente la existencia y obra de los monasterios y, lo que es más importante, también lo aceptarán los reyes y gobernantes. Y ese método infalible es aplicable en cualquier pueblo y con el concurso de cualquier religión. En el marco del judío-cristianismo, ya en el siglo I comienza a aplicarse el método y así surgen en Medio Oriente multitud de ascetas y santos que se retiran a los desiertos y a las montañas para vivir en soledad. Durante los siglos II y III crece tanto la población de anacoretas que muchos deciden juntarse bajo el mando de un santo superior y el orden de alguna regla. Se constituyen entonces las comunidades de cenobitas. No obstante, la comunidad de los cenobitas no alcanza aún el grado de unión requerido para el modo de vida monacal, pues cada miembro continúa con la vida ermitaña y solo reúnen para orar y alimentarse. Y junto a los anacoretas y los cenobitas vagan por todas partes los frailes errantes, versión occidental de los monjes mendicantes orientales. Para el siglo V, las colonias de anacoretas y los cenobios sumaban miles y miles de miembros en Egipto, Palestina y Medio Oriente. En una sola diócesis de Egipto, Oxirrinthus, vivía 20.000 ermitaños y 100.000 ermitaños anacoretas, mientras que en vida de San Pacomio existían 7.000 monjes cenobitas en sus monasterios, que llegan a 50.000 en el siglo V. Con esto le quiero ejemplificar, doctor Segnagel, sobre la magnitud del movimiento premonacal, un movimiento que todos sabían era de inspiración extremo-oriental. El momento propicio para instituir el monacato occidental y para difundir el engaño de que consistía en una creación original judío-cristiana se iba a presentar después de la muerte del emperador Teodosio en el año 395, cuando el Imperio Romano se reparte entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio se establece en Constantinopla, dando inicio al Imperio Romano de Oriente, que duraría hasta el año 1453. Honorio hereda del Imperio Romano del Occidente, con Roma, que se deshacería 80 años después frente a la presión de las hordas bárbaras. Luego del año 476,
El imperio de Occidente se divide en múltiples reinos romano-germánicos y comienza un proceso colectivo de aislamiento y decadencia cultural. No solo en el Asia quedan cortados los lazos culturales, sino con la misma Grecia, pero la sociedad europea ya estaba preparada para la institución monacal. Durante siglos había visto pasar a los frailes errantes procedentes de Tierra Santa y escuchando las historias de los anacoretas y cenobitas orientales. Incluso muchos peregrinos viajaban a Tierra Santa y allí adoptaban la vida ascética, conservando a su regreso las costumbres adquiridas. En ese momento, el siglo VI, no existe zona montañosa europea donde no habiten ermitaños cristianos. Pero una vez establecido el orden de los monasterios, todos olvidarían el origen oriental de la institución monacal. Justamente de los monasterios benedictinos saldrán las copias y traducciones de los libros más fecundos de la cultura griega, que no tuvo institución monacal, y se perderá todo vestigio de las culturas de Extremo Oriente, vestigios que habían existido en el Imperio Romano y que misteriosamente desaparecen de Europa al tiempo que aparecen los libros más adecuados para empujar a Occidente hacia el desastre espiritual del Renacimiento y la Edad Moderna, es decir, los libros en que se expone el racionalismo y la especulación griega, raíz de la filosofía y de la ciencia moderna. Nada se dirá a partir de la cultura benedictina sobre el origen atlante de las civilizaciones europeas, ni sobre las religiones de los pueblos del Asia, ni siquiera sobre la de los recientes germanos, a quienes se obligará a olvidar sus dioses y creencias y sus alfabetos rúnicos. Y nada se dirá, por supuesto, que puede relacionar a la institución monacal occidental con otras culturas, que pueda despertar la sospecha de que lo ocurrido en Europa es una historia repetida en otras partes, la conclusión de un método de estrategia psicosocial para ejercer el control de las sociedades humanas. Recién después del siglo IX, por la presencia de los árabes en España, y del siglo XI, por la transculturalización que causan las cruzadas, algunos espíritus alertas advierten el engaño, pero son pocos y ya será tarde para detener a los golem. San Benito, que nació en el año 480, funda en el 530 el monasterio modelo del Monte Cassino y redacta en el 534 su célebre regla, que recibió instrucción de los ángeles de la Fraternidad Blanca. No caben dudas porque su regula monacorum es una fiel reproducción de la regula Magistre Sapientiae. Al morir en el año 547 y subir al cielo por un camino custodiado por ángeles, según presenciaron muchos monjes, las bases del monacato occidental estaban echadas. Ese era el momento, largamente esperado por los golems, para irrumpir en los países continentales de Europa. En el siglo V los golems se encuentran concentrados mayormente en Irlanda y comienzan a infiltrarse en la Iglesia Católica. Uno de los suyos es San Patricio, a quien envían al continente para estudiar la doctrina cristiana y tomar contacto con miembros de la Fraternidad Blanca. Regresa en el año 432, procedente de Roma, investido de obispo y con la autorización papal para evangelizar Irlanda. Inmediatamente funda muchos monasterios, algunos realmente importantes como los de Armagh y Bangor, donde se celebrarían sínodos y existirían escuelas religiosas, en los que se apresuran a ingresar masivamente los golems de Irlanda y Gran Bretaña. Los siguientes 130 años, desde la muerte de San Patricio en 462 hasta la partida de San Columbano en el año 590, son empleados por los golems a fin de dar forma a la Iglesia de Irlanda, vale decir, a fin de organizar su futuro asentamiento continental. El año 590 señala el momento histórico en que los planes de la Fraternidad Blanca para la participación de los golems empiezan a ejecutarse rigurosamente. El lugar donde los golems desarrollarán el colegio de constructores de templos ya está listo. Son los monasterios de la Orden del San Benito, y ya ha sido elegido papa el monje benedictino Gregorio, que años antes en Constantinopla recibe la orden de la Fraternidad Blanca de convocar a los monjes irlandeses, es decir, a los golem, e integrarlos a la Orden de San Benito. Nada más que esa llamada necesitaban los golems para actuar, y en ese mismo año, 590, parte hacia Francia San Columbano, procedente del gran monasterio de Bangor,
junto con 12 miembros de la plana mayor. En Francia se le suman 600 golems y se dedican a fundar monasterios basados en la Regula Monacorum. Cuentan en todo momento con el apoyo de San Gregorio Magno, quien recibe a San Columbano en Roma más de una vez. Luego de la Negrai establece el monasterio de Luxeuil, de vasta influencia en la región, y el famoso de San Golem, a orilla del lago Zúrich, entre muchos otros. San Columbano muere en el año 615 en el monasterio lombardo de Bobbio, dejando su misión prácticamente cumplida. Cientos de monasterios en las Galias, en Suiza y en Italia, es decir, en los antiguos asentamientos celtas, bajo la dirección de los monjes irlandeses, golem e integrados a la orden de San Benito. Hay que recordar que en el año 589 se desarrolla el tercer concilio de Toledo, donde el rey Recaredo, por influjo del obispo de Sevilla San Leandro, se declara católico romano, junto con la reina y toda la corte del reino visigodo. No debe sorprender, pues, que los golems se precipiten en España a partir del nefasto año 590. Sin embargo, esa reaparición causó enormes sorpresas a los condes de Tours Walter, que no esperaban volver a ver a los golems en la península, por lo menos mientras durase en ella la ocupación goda. Mas tal imprevisión tenía su causa en la suposición de que los golems permanecerían paganos y no se someterían a la Iglesia católica. Esta suposición fue una ingenuidad, como la realidad se encargó de demostrarlo bien pronto, pues los golems aspiraban a controlar a la Iglesia católica. Luego de someterse a ella, los condes de Tours Walter, que también pertenecían a la Iglesia y eran nobles hispano-godos, emplearon entonces toda su influencia para impedir la expansión benedictina en el sur de España, objetivo que lograron ampliamente. Los golems, como es lógico, se afirmarían en el norte de España, en las regiones célticas, desde el monasterio de Dumio, vecino a Braga, en la Lusitania y otros, en Bierzo y en el extremo de la cordillera cantabro-asturiana que se denomina Picos de Europa. Los golems emprenderían infinidad de incursiones en la Bética con el fin de destruir a la casa de Tarsis y robar la espada sabia. Toda una guerra secreta se libró desde el siglo VIII, en la que los monjes misioneros golem intentaban aproximarse a la villa de Tours y los señores de Tarsis lo hacían ejecutar sin piedad. Pero por cada golem benedictino que desaparecía sin dejar rastros o aparecía asesinado en un camino por manos desconocidas, concurrían dos en su reemplazo, obligando a la casa de Tarsis a mantener, como antaño, un permanente estado de alerta. Expertos en magia negra y maestros en toda clase de ciencias emplearían cuanto sabían para localizar la caverna secreta, mas siempre fracasarían. Al final solicitarían el auxilio de Vera y Birsa, como se verá más adelante. Es evidente que la inserción de los golems en la Iglesia Católica no constituye un motivo suficiente para descalificarla completamente. La razón es que los golems se introducen como sociedad secreta dentro de la Iglesia, y aunque sus intrigas comprometen en más de una ocasión a la Iglesia toda, sus planes jamás son declarados públicamente ni asumidos oficialmente por esta. Por el contrario, en muchas otras ocasiones personalizadas verdaderamente espirituales, auténticos cristianos han brillado en su seno. Conviene considerar entonces, a pesar de que tal distinción no siempre sea fácil de determinar, como si existiesen dos iglesias supuestas, una contra la que lucharon los señores de Tarsis es la iglesia golem. Así la denominaré en otras partes y su definición irá surgiendo de la historia. Otra es la iglesia de Cristos o iglesia a secas, a la que pertenecieron los señores de Tarsis y el Círculos Dominicanis, y a la que pertenecen muchos de los que están por el Espíritu y contra las potencias de la materia, por Cristos luz y contra Jehová Satanás. Una es la iglesia de traición al espíritu del hombre y otra es la iglesia de la liberación del espíritu del hombre. Una es la iglesia del demonio del alma inmortal y otra es la iglesia del Dios del espíritu eterno. 16º día. Sobre el Papa Benedictino Gregorio I, el creador del canto gregoriano, caben agregar dos cosas.
Una es destacar que la presión ejercida sobre San Leandro para que influyese en Recaredo y consiguiese el ingreso masivo de los goles en España solo dio por resultado que en los monasterios ya existentes de adoptarse a la regula monacorum, y la otra es notar que su decisión tomada a combinación con San Columbano Golen de enviar en el año 596 al monje San Agustín y 39 benedictinos de Gran Bretaña obedecía a la necesidad de reemplazar provisionalmente a los irlandeses en la tarea evangelizadora. Aquella partida llevaba el cometido de evangelizar a los anglos y a los sajones, que no hacía mucho habían conquistado la isla. Según San Columbano y otros golens, estos pueblos de sangre muy pura manifestaban natural predisposición contra los celtas y especialmente contra los irlandeses. Solo respetarían a otros germanos o a los romanos. Ellos tendrían que realizar la tarea, pues, una vez evangelizados. Y habría tiempo para que los golens se infiltrasen y se apoderasen del control de la iglesia británica. En el año 600 de Bretwalda de Gran Bretaña era el rey Ethelberto de Kent, cuya esposa, princesa de los francos y ferviente católica, favorece la conversión por los romanos de San Gregorio, pese a que tenía junto a ella a un obispo franco y algunos sacerdotes de su pueblo. El éxito es grande. El rey y el pueblo se bautizan y en Canterbury se funda un monasterio benedictino con jerarquía de obispado. Luego le siguen Essex, Londres, Rochester, York, etc. 40 años después, los goles estarán penetrando en los monasterios anglosajones desde la céltica Escocia, apoyados por el rey Oswaldo de Northumbria. Incorporados como maestros en los monasterios benedictinos, a los goles les resultaría más fácil convencer a los anglosajones ya cristianos sobre la bondad de sus intenciones. Empero, durante muchos años, la voz cantante será llevada por monjes no irlandeses, tales como el griego Teodoro de Tarso y el italiano Adriano. San Beda, el venerable, muerto en el año 735, lleva el monasterio benedictino de Larrow a su más alto grado de esplendor. Talleres donde se enseñan los más variados oficios, escuelas religiosas, granjas monacales, copiado y traducido de documentos, instrucción musical, etc. De los monasterios benedictinos anglosajones saldría una invalorable ayuda para los planes de los golems en la persona de los monjes misioneros británicos, que serían mucho mejor recibidos que los irlandeses en los reinos germánicos. Baviera, Turingia, Hesse, Franconia, Frisia, Sajonia, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc. verían pasar por sus tierras a los monjes anglosajones. El mayor exponente de esa corriente inglesa benedictina fue, indudablemente, San Bonifacio. Procedía del convento benedictino de Nursling y su verdadero nombre era Winfrido. El Papa benedictino Gregorio II le concedió el nuevo nombre de Bonifacio en el año 718. Junto con su misión de evangelizar a los germanos. La verdad, atrás de todo este movimiento, era que los goles sospechaban que los germanos aún conservaban las piedras de Venus y otros legados de los atlantes blancos y procuraban hallarlos a cualquier costo. Por eso San Bonifacio, por ejemplo, se empeña en derribar la antiquísima encina del dios Donar en Geismar en el año 722, tratando de encontrar la piedra que una tradición germánica situaba en las raíces del árbol. Pero esta no era una tarea que el propio San Bonifacio tomaría personalmente entre sus manos. Para ello contaba con miles de golem benedictinos bajo sus órdenes. La famosa piedra de Venus de los sajones, por ejemplo, sería buscada durante 50 años y costaría a los sajones, que al final le perdieron, miles de víctimas. Miles de víctimas atribuidas de luego cínicamente a los esfuerzos de la cristianización. San Bonifacio no era pues un mero predicador, sino un gran ejecutor de los planes de la fraternidad blanca. Los archigolems ocultos en los monasterios y los papas benedictinos le revelaron estos planes en forma de directivas que él cumplirá fielmente. Uno de sus actos más fecundos para esos planes, por ejemplo, fue la universal difusión que imprimió a la idea de la superioridad del obispo de Roma.
el representante de San Pedro en la tierra, sobre cualquier otra jerarquía eclesiástica o regia. En base a esa idea se asentaría el poder del papado en la Alta Edad Media. El papado benedictino y golem, se entiende, le respondería la consecuencia, dotándolo del palio arzobispal que le permitiría nombrar sus propios obispos y completar la jerarquía de sus sacerdotes. En el año 737, en Roma, recibe de manos de Gregorio III la máxima dignidad. Será legado papal en Alemania y dispondrá de amplios poderes para actuar en aquel tiempo. Alemania incluía al reino franco, el más poderoso de la cristiandad europea. Pues bien, el nombramiento de San Bonifacio tenía como objeto liberarle las manos para que llevase adelante un plan tan audaz como siniestro en el Imperio Romano. De Oriente, el Imperio Bizantino, el patriarca de la Iglesia estaba normalmente sometido a la voluntad del emperador. En Occidente sería necesario restablecer el poder imperial, pero fundado en una relación de fuerzas completamente inversa. Aquí el Papa dominaría a los reyes y emperadores, el sacerdote al rey, el conocimiento del culto a la sabiduría de la sangre pura y el instrumento para este plan que permitiría a su vez concretar los planes de la fraternidad blanca y de los golems. Sería la familia franca de los Pipinidos. Los reyes merovingios se hacían llamar divinos porque afirmaban descender de los dioses liberadores. Para el judio-cristianismo, que sostenían con la Biblia idéntica descendencia de todos los mortales desde Adán y Eva, aquel origen no significaba nada. El único Dios era el Dios creador, Jehová Satanás, y nadie podía arrojarse a su linaje. Y fuera del Dios creador judío-cristiano solo existían la superstición de los demonios. Así pues, era una cuestión de principios eliminar a unos reyes que no solo declaraban tener linaje divino, sino que afirmaban recordarlo con la sangre. Esa vinculación entre la divinidad y la realeza, muy popular entre los francos, era un obstáculo molesto para unos sacerdotes que pretendía presentarse como los únicos representantes de Dios en la tierra. Al morir Carlos Martel en el año 741, le suceden sus hijos, Carlomán como mayordomo de Austrasia y Pipino como mayordomo de Neustria. Carlomán, que luego se retiraría al monasterio del Monte Cassino, concede a San Bonifacio total libertad para reformar la iglesia franca de acuerdo a la regla benedictina, otro tanto hará Pipino. En pocos años, mediante una serie de sínodos que van de 742 al 747, se pone a toda la iglesia franca bajo el control de la orden benedictina. Carlomán y Pipino están también dominados por la orden. San Bonifacio comunica a Pipino el plan de los golems. Con la aprobación del nuevo papa Zacarías, se destronaría al rey Childerico III, el último de los divinos merovingios. En su lugar sería elegido Pipino por los grandes del reino y su nombramiento estaría legitimado análogamente al Antiguo Testamento por el consentimiento del Papa y la unción de San Bonifacio. El pago del nuevo rey por legitimar su usurpación consistiría en un considerable botín, la creación de los estados pontificios. Pero esta recompensa no cercenaría en nada del poder del reino franco, pues no se constituiría a sus expensas sino a la de los lombardos y bizantinos. En efecto, el Papa solicitaba en pago de su alianza con el rey franco unos territorios que debían ser previamente conquistados. Concertado el arreglo en noviembre del año 751, el rey Childerico III era confinado en su monasterio benedictino y Pipino el breve proclamado rey y ungido por San Bonifacio.
En el 754 el rey Pipino y el papa Esteban II se reúnen en Pontión, donde firman un tratado por el cual los francos se comprometen en adelante a proteger a la Iglesia Católica y a servir al trono de San Pedro. De este modo, en 756 los francos donan a San Pedro el exarcado, Venecia, Istria, la mitad del reino longobardo y los ducados de Spoleto y Benevento. Con Pipino el Breve se inauguran la dinastía carolingia, piedra fundamental en la obra de la Fraternidad Blanca. De lo expuesto se trasluce con claridad que la corte y todos los resortes del Estado franco estaban copados por la orden benedictina. No será difícil imaginar entonces en qué clase de ambiente se educarían sus nietos y familiares y cuáles las creencias que se inculcarían sobre la antigua religión pagana de los germanos y sus dioses ancestrales. En vista de esto, habrá que reconocerlo a Carlos el Magno el haber hecho todo lo posible por convertirse en judío cristiano y cumplir con el plan de los golems. El fruto de los siglos de paciente y reservada labor obtenido en los monasterios benedictinos pudo observarse en la corte carolingia, especialmente en la denominada Escuela Palatina. A esta escuela concurría personalmente el emperador con sus hijos e hijas, su guardia personal y otros miembros de la corte a escuchar las lecciones que impartían los sabios benedictinos llegados, en muchos casos desde monasterios lejanos. De Italia vinieron a Aquisgrán, Pablo de Pisa, Paulino de Aquilea, Pablo Diácono de Pavia, etc. De España vino uno de los señores de Tarsis con la misión de espiar la marcha de la conspiración golem, trayendo a su regreso desalentadoras noticias sobre la magnitud y profundidad del movimiento enemigo. Se llamaba Tiulfo de Tarsis y fue famoso por su libro escrito en la Escuela Palatina titulado De Spiritus Sancto Velipotens. No obstante estas procedencias, la gran mayoría de los maestros eran irlandeses y anglosajones, es decir, golem y secuaces de golem entre los últimos. Cabe mencionar al cerebro de la Escuela Palatina y de la difusión general que a partir de ella se daría la cultura benedictina. Me refiero al Alcuino de York, discípulo de la Escuela de San Beda, el Venerable, que se incorpora a la Escuela Palatina en el 781 y dirige entre 796 y el 804, fecha de su muerte, la Escuela del Monasterio de San Martín de Tours. Su Escuela Palatina es el foco del llamado reconocimiento carolingio, al que contribuyen eficazmente sus obras de inspiración clásica y neoplatónica y basadas en conceptos de Prisciano, Donato, Isidoro, Beda, Boecio, tales como De Ratione Animae, o sus famosos manuales que rigieron durante siglos la educación europea. Gramática, de ortografía, de retórica, de dialéctica, etc. De la Escuela Palatina salen las ideas para la encíclica de Literis Colendis, cuyas resoluciones aprobadas por Carlomagno tenían fuerza de ley y ordenaban la creación en todos los monasterios y catedrales de escuelas para sacerdotes y legos. En ellas se debería enseñar el trivium, el quadrivium, la filosofía y la teología. El trivium y el quadrivium formaban las llamadas 7 artes liberales. El trivium contenía la gramática o filología, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la astronomía, geometría, aritmética y música. Desde luego que la enseñanza de tales materias están a cargo de los monjes benedictinos, quienes se habían preparado para eso durante 200 años y que eran los únicos que disponían de suficientes maestros y material clásico con que cumplir la orden real, que ellos mismos habían inspirado. Y los benedictinos golem tenían bien claro cómo debían educar las mentes europeas para que en los tiempos por venir se experimentase colectivamente la imperiosa necesidad del templo local. Entonces el colegio de constructores golem, que pronto se pondrían en marcha, levantarían templos de piedra nunca vistos, catedrales magníficas, construcciones que en realidad serían máquinas de piedra de tecnología atlante morena y cuya función apuntaría a transmutar la mente del creyente y ajustarla al arquetipo colectivo de la raza hebrea, que es el mismo que el de Jesús Cristo arquetípico.
Alcuino, que se hacía llamar Flaco, en honor del poeta latino Horacio, dirigía los círculos culturales benedictinos Golen que rodeaban al emperador. En tales cenáculos se respiraba un aire bíblico y judaico muy intenso. El propio Carlomagno exigía ser llamado David, y su fiel consejero Eginardo, por ejemplo, pedía se lo nombrase Bezalel por el constructor del tabernáculo en el templo de Jerusalén. Y en este especial microclima ambientado por los benedictinos Golen, al emperador y sus principales colaboradores de la nobleza franca se les iba lavando lentamente el cerebro y se les condicionaba para adoptar el punto de vista Golen sobre el orden del mundo. Para preservar ese orden, por ejemplo, se debía erradicar el paganismo e imponer mundialmente el judio-cristianismo. Eso era el bien, lo que mandaba la ley de Dios y lo que suscribía el representante de San Pedro. No importaba si para conseguir ese bien se debiesen destruir pueblos hermanos. Dios perdonaría a los suyos todo lo hecho en su nombre. Los Goles condicionaban de este modo la mente del emperador porque necesitaban un nuevo Perseo, un héroe que cumpliese la sentencia de exterminio que pesaba sobre el pueblo de sangre pura de los sajones y los permitiese robar su piedra de Venus. Por lo menos el pueblo perseo de los cartagineses que destruyera a Tartesseos 1000 años antes pertenecía a otra raza. El crimen de Carlomagno y sus francos es inestimablemente mayor, pues no conforme con apoyar militarmente la ofensiva lanzada por San Bonifacio contra la sabiduría hiperbórea de los sajones, emprendió él mismo la tarea de exterminar a la nobleza sajona, hermana cercana de la sangre franca. El de los sajones fue uno de los últimos pueblos de Occidente que se mantuvo ininterrumpidamente fiel al pacto de sangre y a los dos dioses liberadores. Según ellos creían, los atlantes blancos les habían encomendado la misión de proteger un gran secreto de la raza blanca que cayera del cielo sobre Alemania hacia miles de años, durante la batalla de la Atlántida. Aquel secreto estaba específicamente mencionado en el mito de la Nabután, a quien los sajones llamaban Wotan, como el anillo de la llave Kalachakra, donde los dioses traidores habían grabado el signo del origen. Freya Perdiz lo tuvo que soltar antes de penetrar en el moribundo Nabután, y su caída, según la sabiduría de los sajones, se produjo en Alemania. Concretamente había caído sobre las rocas del Extersteine, una montaña que se encuentra en el centro del bosque de Teutoburger Wald. De acuerdo a lo que sostenían los sajones, el anillo tocó las rocas en coincidencia con el momento en que Nabután resucitaba y adquiría la sabiduría de la lengua de los pájaros. Esto produjo que el signo del origen se descompusiese en las 13 más de 3 brunas o runas y que éstas se plasmasen para siempre en las rocas del Exterstein. Sobre una de ellas, la más prominente, cualquiera que posea linaje espiritual podrá ver, por ejemplo, a la bruna más sagrada para los atlantes blancos, la que representa el gran jefe Nabután, es decir, la runa Odal. Pero los sajones no solo conocían en esa fecha tardía del siglo VIII después de Jesucristo las brunas de Nabután, sino que habían logrado conservar, igual que los señores de Tarsis, su piedra de Venus. En la cumbre del Exterstein se erguía desde tiempo inmemorial la Universalis Columna, Irminsul, un pilar de madera que representaba el árbol del terror donde se había autocrucificado Nabután para conocer el secreto de la muerte. Este santuario era venerado por los germanos desde tiempos remotos y para evitar su profanación por parte de los romanos en el año 9 después de Cristo, el líder querusco Arminio o Erminrich aniquiló al ejército del general Publio Quintilio, barro compuesto por 20.000 legionarios, en las proximidades de Teutoburger. Varro y los principales oficiales se suicidaron luego del desastre. Igual suerte no iban a tener los heroicos sajones 760 años después frente a un enemigo abrumadoramente superior y que abrigaba hacia ellos una intolerancia irracional semejante a la que Amílcar Barca experimentaba por los tartesios. Por supuesto que atrás de esta intolerancia de Carlomagno hay que ver, igual que en el caso de Amílcar, la mano de los golems, la necesidad implantada artificialmente en la mente de aquellos generales de cumplir la sentencia de exterminio. El pecado de los sajones era este:
ocuparon el bosque y se entregaron con tal empeño a realizar su misión que impidieron durante siglos que los golems pudiesen acercarse a Extersteine. Pero lo más grave era que grabaron los 13 signos rúnicos del alfabeto sagrado en la columna Irminsul y le incrustaron en su centro la piedra de Venus. En rememoración del ojo único de Wotan que miraba al mundo del gran engaño desde el árbol del terror, la repulsión que los sajones experimentaba hacia los sacerdotes golem, su rechazo irreversible al judio-cristianismo, su fidelidad al pacto de sangre y a la sabiduría hiperbórea, su defensa encarnizada de la plaza de Teutoburger Wald y su negativa a entregar la piedra de Venus eran motivos más que suficientes para decretar el exterminio de la casa real sajona, especialmente en ese momento en que el poder de los golems estaba en su apogeo. Solo así se explica la sanguinaria persistencia de Carlomagno, que durante 30 años combatió sin tregua a los sajones, pueblo cultural y militarmente inferior a los francos, y que se resistió tanto fue por el indómito valor que el espíritu hacía brotar de su sangre pura. En el año 772 las tropas del nuevo Perseo caen sobre Teutoburger Wald y luego de encarnizada lucha logran tomar el Exterstein y entregar a los sacerdotes benedictinos golem para su purificación. Estos no tardan nada en destruir la columna Irminsul y robar la piedra de Venus, condenando desde entonces a los sajones a la oscuridad de la confusión estratégica, a la desorientación sobre el origen. No obstante, el botín conquistado faltaba cumplir la sentencia de los golems. En el 783, en Verdun, Carlomagno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, haría decapitar a 5.000 nobles sajones, cuya sangre pura consumaría en el sacrificio ritual la unidad del Dios creador Jehová Satanás. Tras una posterior resistencia sin esperanzas por parte del único jefe rebelde sobreviviente, Witikind, los sajones terminaron por aceptar el judeocristianismo, como tantos otros pueblos en similares circunstancias, y se integraron al reino franco. Carlomagno moría en Aquisgrán en el año 814, pero ya en 800 había recibido del Papa León III la consagración como emperador romano, justo pago para quien tanto sirviera a la Iglesia y a la causa del orden benedictina. Le sucede como emperador su hijo Ludovico Pío, a quien sus contemporáneos apodaron el Piadoso y el Monje, por su dedicación a la Iglesia y su preocupación por poner definitivamente a los monjes francos bajo el poder de la orden benedictina. Apenas 3 años después de su coronación imperial concreta, ese anhelo de los golem en el sínodo de Aquisgrán del año 817, en el que se acuerda imponer la regla benedictina a todos los monasterios de los dominios francos, es decir, a lo que pronto sería el Imperio Romano Germano, parte de España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Frisia, Italia, etc. Con la sanción de aquella ley imperial, el poder de la orden quedó consolidado lo suficiente como para que los golems no pensaran en otra cosa. Los siguientes 270 años, que en llevar a la perfección del Colegio de Constructores de Templos, en los 200 años precedentes acumularon el conocimiento de las ciencias, ahora pasarían a la práctica. Formarían gremios de constructores compuestos de logias de aprendices, compañeros y maestros masones, y tales logias serían laicas, integradas por gente del pueblo, pero dirigidas secretamente por la orden, que va a ser quien posee el plano y las claves del templo. También harían falta disponer de una clave final, un secreto que permitiría a los golem llevar su obra a la máxima perfección. Pero los golem, y por ellos la orden benedictina, contaban con la palabra de la fraternidad blanca, que de tal secreto les sería confiada cuando su misión europea estuviese a punto de concluir. Aquel secreto, aquella clave de las claves, consistía en las tablas de la ley de Jehová Satanás, las que el Dios creador entregó a Moisés en el monte Sinaí y que posibilitaron luego a Hiram, rey de Tiro, construir el templo de Salomón, el templo de los templos. En ellas estaba grabado, mediante un alfabeto sagrado de 22 signos, el secreto de la serpiente, es decir, el más alto conocimiento que le es permitido alcanzar al animal hombre. Las palabras con las que el Dios Uno nombró a todas las cosas de la creación. Con esas tablas en su poder,
Los golem estarían en condiciones de levantar el templo de Salomón en Europa, cumpliendo así con los planes de la fraternidad blanca y elevando al pueblo elegido al trono del mundo. Claro que antes de llegar a tan maravillosas realizaciones, la orden benedictina tendría que resolver varios problemas. Además de poner en marcha el Colegio de Constructores de Templos, habría que crear las condiciones para que los pueblos del Imperio Romano apoyasen la existencia de una orden militar en el seno de la Iglesia Católica. Tal orden tendría una doble función. Por una parte, custodiar en el momento que la Fraternidad Blanca decidiese entregarla a los golem las tablas de la ley desde su actual ubicación en Jerusalén hasta Europa, y por otra parte servir como fuerza militar de apoyo a la constitución de la sinarquía financiera o concentración del poder económico que sería necesario establecer en Europa como paso previo al gobierno mundial del pueblo elegido. 17º día. Llevar a cabo la última parte de los planes de la Fraternidad Blanca requeriría de una reforma en el sistema monacal benedictino. Se necesitaba sobre todo concentrar el conocimiento de la orden y controlar desde ese centro las principales funciones culturales de Occidente, y aquella reforma no se haría esperar, pues estaba prevista de antemano, vale decir, era una alternativa estratégica de los golem. En el mismo siglo IX, apenas muerto Carlomagno, y cuando su dinastía se apresta a trabarse en una lucha de facciones por los trozos del imperio que duraría 100 años, ya comienzan a perfilarse el cambio. En el año 814, Ludovico Pío, el monje, brinda todo su apoyo a San Benito de Aniane para que funde un monasterio en Aquisgrán, donde la regla benedictina sería aplicada con el máximo rigor. 3 años después, aquel monje, que había sido enviado a la corte carolingia por el Papa Benedicto León III, redacta y da a conocer el Capitulare Monacorum y el Codex Regularum, que daría fundamentación inicial en la reforma de la orden benedictina. Pero será en el siglo X cuando el objetivo de concentrar el conocimiento de la orden se logre concretar definitivamente con la ocupación del monasterio de Cluny. La demora ha de achacarse a la compatibilidad que tal objetivo debía guardar con la seguridad del secreto de la orden. Los golems no podían arriesgar, a esa altura de los hechos, un fracaso por imprevisión. Por eso la reforma de Cluny solo se emprende cuando se dispone de la seguridad de que no será interrumpida. Con la elección del sajón Enrique I, el pajarero, como rey franco y emperador, en el año 919 entra en la historia el extraordinario linaje de los otones y los salios, una sangre pura que llegaría a producir un Federico II Hohenstaufen en el siglo XIII. El emperador Hiperbóreo, que se opuso con el poder del espíritu a los más satánicos representantes del pacto cultural en el siglo X. Ese linaje poderoso se dedica con vigor a reorganizar el reino, en tanto el papado cae en el mayor desprestigio a causa de la digitación efectuada por las familias de la nobleza romana, especialmente las Teodoras, Crescencios, Túsculos, etc. La orden benedictina, que ha decidido aprovechar el momento para trabajar secretamente en la formación del Colegio de Constructores de Templos, se asegura de entrada que nadie interfiera en el funcionamiento de Cluny. Es que justamente el lugar elegido para concentrar el conocimiento recayó en un monasterio francés por exclusivos motivos de seguridad. Una sucesión de bulas papales emitidas durante los siglos X y XI, acatadas al pie de la letra por los duques de Aquitania y reyes de Borgoña, establecieron la total independencia de Cluny de cualquier otra autoridad fuera del Papa o sus abades. Ni los reyes, ni los dux o condes, ni los obispos regionales podían intervenir en los asuntos del monasterio. ¿Ha escuchado hablar actualmente, doctor Ciegnagel, de ciertas bases secretas que poseerán las grandes potencias, por ejemplo los soviéticos o los norteamericanos, en las que se habría reunido un enorme número de científicos de todas las especialidades, dotados de los más avanzados medios instrumentales para planificar en forma integral objetivos de largo alcance y que dependerían directamente del presidente o de un consejo supremo y actuarían independientemente de cualquier otra autoridad nacional, fuera de sus propios jefes o comandantes? Pues exactamente eso era Cluny en el siglo X.
Allí se planificaba para una Europa futura, judio-cristiana, unificada bajo las catedrales y el templo de Salomón, controlada por una orden militar de la Iglesia, administrada por una sinarquía financiera y gobernada finalmente por el pueblo elegido. Es famoso el mismo Papa Benedictino, cuyo cadáver insepulto fue arrojado al Tíber por el Papa Esteban VI, partidario de Lamberto de Spoleto, en venganza por aquel nombrase emperador a Arnulfo, quien nombra a Vernon para emprender la gran misión. Vernon era un monje benedictino de noble linaje borgoñón, cuya influencia sobre el duque Guillermo I de Aquitania fue aprovechada para convencer a este sobre la conveniencia de fundar el monasterio de Cluny. En el año 910, el mismo Vernon toma la dirección del monasterio y da principio a la concentración del conocimiento. Se reúnen ahí los principales libros y manuscritos que la orden poseía en distintos monasterios y se constituye una élite golem dedicada a la copia de documentos y al estudio de la arquitectura sagrada. Desde luego, la élite golem, denominada internamente monjes clérigos, habrían de ocuparse con exclusividad de su tarea y tendrían que abandonar la tradicional norma benedictina de compartir los trabajos de mantenimiento del monasterio y la producción de alimentos. En este sentido, se reforma la regla benedictina y se crea la institución de los monjes laicos para desempeñar la honrosa función de mantener a los golem. Durante el mandato de su segundo abad, San Odón, ya comienzan a verse los frutos de la reforma. Primero se difunde la fama sobre el asceticismo y la perfección alcanzada por la reforma cluniacense, lo que atrae la curiosidad de otros monasterios y causa de admiración del pueblo. Luego se envían grupos de monjes especialmente entrenados a los monasterios que lo requieren para iniciarlos en la reforma. A los miembros del pueblo se les selecciona cuidadosamente para incorporarlos a la élite de los monjes clérigos o encargados de las tareas propias de los monjes laicos. Después se inauguran monasterios sometidos a la jurisdicción del Cluny, a los que se extienden sus derechos de autonomía e independencia. En ese punto, Cluny era una congregación por derecho propio, y quien más entusiastamente apoya a San Odón con una bula en el año 932 es el Papa benedictino Juan XI, hijo bastardo del Papa Sergio III y de Marosia de Teodora, célebre asesina de la época. Tras 150 años de actividad, la congregación de Cluny cuenta con 2000 monasterios distribuidos principalmente en Francia, Alemania e Italia, pero también en España, Inglaterra, Polonia, etc., sin incluir los restantes miles de monasterios benedictinos que han adoptado la reforma cluniacense, pero que no dependen del abad de Cluny. A mediados del siglo XI, la orden ha conseguido transformar eficazmente la cultura europea. Bajo el manto intelectual de los benedictinos de Cluny se han formado los gremios de masones operativos que demostraron su pericia en el arte de la construcción románico y que ya están listos para lanzar la revolución del gáulico, mal llamado gótico. Atrás de ese movimiento, naturalmente, está el colegio secreto de constructores de templos, pero también se ha logrado plantar en el corazón de los señores feudales la semilla del sentimentalismo, del arrepentimiento y de la piedad cristiana. Los pecados pesan cada vez más en la alma del caballero y requieren el alivio de la confesión sacerdotal. Se acepta moriguerar la conducta guerrera mediante la paz de Dios y la tregua de Dios, determinados por los sacerdotes. Se moraliza a los guerreros germanos con los principios judaicos de la ley de Dios, del temor a la justicia de Dios, etc. Como resultado de esto surge una clase especial de nobles y caballeros que, sin perder su valor y audacia, pero respetuosos de Dios y de sus representantes, están condicionados para arrojarse ciegamente a cualquier aventura que les señale la Iglesia. Los planes de Fraternidad Blanca se van cumpliendo en todas sus partes. En el año 1000, luego de haber atemorizado a Europa con la proximidad del juicio final,
Los goles avanzan un gran paso al exponer al emperador alemán su proyecto de reconstrucción del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y conseguir que éste acepte a desplazar la capital del imperio de su base alemana. Aunque tal proyecto no se concretaría, la idea estaba lanzada e influiría durante 250 años en los objetivos imperiales del reino alemán. Los detalles de ese plan se acuerdan entre el rey Otón el Grande y el papa Golem Silvestre II, cuyo nombre era Gerberto de Reims, y en ese plan del año 1000, en el compromiso que asumía el emperador de luchar contra los infieles, especialmente contra los sarracenos de España, mediante una milicia de Dios, estaban claramente esbozados los conceptos de las cruzadas y de las órdenes militares 100 años antes de su realización. Pero el éxito del plan respondía, en todo caso, de la sujeción del emperador frente a la autoridad del papa, del dominio que la iglesia pudiese imponer sobre el temperamento naturalmente indómito de los soberanos germanos. Sería allí donde se medirían nuevamente las fuerzas del pacto cultural contra el recuerdo inconsciente del pacto de sangre. Para eso los golems sentarían en el trono de San Pedro a un reformador cluniacense de fanatismo sin par, el monje Hildebrando, que pasará a la historia como el Papa Gregorio VII, el Papa que haría humillar al emperador Enrique IV en Canosa antes de levantar la excomunión, demostrando con ello la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal, es decir, sosteniendo la antigua falsificación de los atlantes morenos y de los sacerdotes del pacto cultural. Para la sabiduría hiperbórea del pacto de sangre, contrariamente, el espíritu es esencialmente guerrero, y por lo tanto, las castas nobles y guerreras son espiritualmente superiores a los sacerdotales, mas con la debilidad de Enrique IV, el daño estaba causado y le tocaría a sus descendientes luchar contra un papado golem erigido en director del destino de Occidente. Que los goles no confiaron ni confiarían jamás en los alemanes, aparte de la radicación del Colegio de Constructores de Cluny. Lo indica su actitud favorable a los normandos como ejecutores preferidos de sus planes, seguidos de los franceses, aquellos que no pertenecían, como se supone, a la familia de pueblos germanos, sino a una tribu céltica de Escandinavia, étnicamente diferente de los vikingos, noruegos, suecos y daneses. Se habían conquistado un ducado en el norte de Francia, la Normandía, que fue reconocido oficialmente por Carlos el Simple en el año preferir sus planes seguidores de los franceses, aquellos que no pertenecían, como se supone, a la familia de pueblos germanos, sino a una tribu céltica de Escandinavia, étnicamente diferentes de los vikingos, noruegos, suecos y daneses. Se habían conquistado un ducado en el norte de Francia, la Normandía, que fue reconocido oficialmente por Carlos el Simple en el año 911. Por el tratado de paz pactado entonces en el Saint-Clair-sur-Epte, el duque Rollón se bautizaba y aceptaba el cristianismo junto con su pueblo, cuya evangelización definitiva se dejaba en manos de la orden benedictina. No tardaron, pues, en florecer los monasterios en la Normandía y en quedar finalmente toda la nobleza normanda bajo las influencias de Cluny. 150 años después, se comprobaban los efectos de la paciente labor del adoctrinamiento, acondicionamiento cultural realizado por los benedictinos. Los normandos estaban preparados para constituirse en un brazo ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. El Papa Golem Nicolás II, aquel que instituye la elección papal por parte de los cardenales, les entrega en feudo al sur de Italia, al rey Roberto Guiscardo, la Puglia, Calabria. Calabria y Sicilia, a Ricardo de Anversa, Capua, con el año 1059. 7 años después, en 1066, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se apodera de Inglaterra con la colaboración o traición desembosada de la orden benedictina de la isla,
Gracias a él ingresan nuevamente en Inglaterra los miembros del pueblo elegido, que habían sido expulsados en el año 920 por el rey Knut el Grande bajo el cargo de enemigos del Estado. El papa es entonces el benedictino Alejandro II, pero los cerebros que dirigen la maniobra son los golems cluniacenses Hildebrando y Pedro Damiano. Al sucederlo en el papado el mismo Hildebrando o Gregorio VII en 1073, una franja impresionante que desciende desde Irlanda, abarca Inglaterra, Normandía, Flandes, Francia, Borgoña, Italia y concluye en Sicilia, se halla sometida a la influencia directa de los golems de Cluny. Cabe agregar sobre Hildebrando un dato que no debe ser jamás olvidado: su origen judío. Hildebrando, en efecto, era bisnieto de Baruch, el banquero judío que se convirtió al cristianismo y que fue cabeza de la familia Pierleoni, un linaje que influyó durante siglos en las elecciones papales. Gracias al dinero de los Pierleoni, por ejemplo, Hildebrando había logrado la elección de Alejandro II y apoyo para sus propios planes. Y la banca Pierleoni, por supuesto, era muy caritativa, y su caridad, desde luego, tenía directo beneficiario la congregación de Cluny, donde sus hermanos de raza y los golems preparaban el gobierno mundial del pueblo elegido. Poner a punto el plan de los golems demandará un ensayo preliminar. Esa prueba general de verificación de potencialidades será la primera cruzada. En 1078, Gregorio VII y la plana mayor Golem reciben dos noticias simultáneas. La más importante es la que proviene de la Fraternidad Blanca, en la que los inmortales aprueban al fin el traslado a Europa de las tablas de la ley, ocultas durante 25 siglos en Jerusalén, en las proximidades del Templo de Salomón. La otra noticia viene del Imperio del Oriente, que está cercado por un poderoso despliegue militar de los turcos Seldachucos, quienes ya ocuparon Irán, Bagdad, Siria, Palestina, gran parte de Asia Menor y acababan de apoderarse de Jerusalén. Esas noticias deciden a los golems sobre la forma en que ensayarán sus fuerzas. Predicarán la cruzada, mas en principio esta no apuntará al objetivo principal, sino a uno secundario. Se divulgará la necesidad caballeresca cristiana de prestar ayuda a la iglesia bizantina contra los turcos. Si ese llamado da los resultados esperados, recién entonces se anunciará el deber de liberar a Tierra Santa. Y solamente si este último reclamo es obedecido, solo así se emprenderá la misión a Jerusalén para buscar la clave del templo de Salomón. Porque ocurre que la recuperación del secreto del pueblo elegido no es fácil. Si estuvo oculto 21 siglos, no es porque nadie lo hubiese buscado y encontrado antes, sino porque su encubrimiento fue deliberado y cuidadoso y empleó técnicas esotéricas. Su localización actual exigiría el envío de un equipo de sacerdotes iniciados en la cábala acústica y numeral para leer y pronunciar correctamente las palabras que abrirían el cerrojo del secreto. Y ese equipo, sí, que deberían ir en el momento justo, contando con la máxima seguridad, porque de esa operación dependerá el éxito o fracaso de una estrategia planificada sistemáticamente durante 600 años. El sínodo de Clermont del año 1095 es empleado por el Papa Golem Urbano II, reciente prior de Cluny, para llamar a la guerra contra los infieles y a liberar a la Iglesia del Oriente. Esta guerra es, explicada a Urbano II, una peregrinación de caballeros armados, abriendo urgencias especiales para todos los que tomasen la cruz, y tan complacientes estarán los cielos con la cruzada, que luego sobrevendrá un extraordinario periodo de paz de Dios. Pedro el Ermitaño, un predicador popular, reúne una multitud de 100.000 personas carentes de preparación militar y de medios, la que pronto será exterminada. En cambio, el ejército de caballeros francos, flamencos y normandos causan la admiración de los golem. Están alistados en él Godofredo de Bouillon, señor de la Lorena, con sus dos hermanos Balduino y Eustaquio,
Roberto de Flandes, Roberto de Normandía, Raimundo de Tolosa, el señor Normando de Italia, Bohemundo de Tarento y Tancredo. A este ejército se le podía solicitar de entrada la conquista de Jerusalén. Tras múltiples dificultades propias de la guerra contra un enemigo valeroso y religiosamente fanatizado, agravadas por las traiciones de los bizantinos, los cruzados consiguen conquistar Jerusalén en 1099. 3 años después de la partida de Europa, se funda allí un reino cristiano del que Godofredo de Bouillon es el primer rey. Tras esa victoria, los golems solo emplearán 30 años en ubicar las tablas de la ley y transportarlas a Europa. A partir de entonces comenzará la revolución del Gáulico o Gótico. Aquella fase del plan se desarrolló con varios movimientos paralelos. Por un lado, había que preparar un lugar adecuado para recibir las tablas de la ley, descifrar su mensaje y encontrar el modo de aplicar el conocimiento de la serpiente a la construcción de templos. Por otra parte, se debía despachar cuanto antes hacia Jerusalén el equipo de iniciados golem que se encargaría de localizar el secreto. Y también habría que dar marcha de inmediato a la formación de la orden militar que sostendría la sinarquía financiera que prontamente se tendría que crear. Si tales movimientos culminaban en los objetivos propuestos por la Fraternidad Blanca, entonces no tardaría en sobrevivir el gobierno mundial del pueblo elegido y se cumpliría la voluntad de Dios Creador Uno. El monje benedictino Roberto recibió en 1098 la orden de retirarse a las inmediaciones de Citeaux. En el año 1100, apenas conocida la noticia de la toma de Jerusalén, el Papa Pascual II lo pone al frente de la abadía del Císter y le encomienda la reforma de la regla cluniacense sobre la base de la Regula Monacorum de San Benito. Él y su sucesor Alberico introducen cambios sustanciales con respecto a Cluny. Los monjes vuelven al trabajo manual, se insiste con más rigor en el ascetismo y la soledad, es decir, en el secreto, y se cambia la indumentaria. En adelante los cistercienses no emplearán el hábito negro clásico de los cluniacenses y benedictinos, sino uno blanco, semejante a la antigua túnica de los golems de las Galias romanas, y a los sacerdotes levitas que custodiaban en Israel el arca con las tablas de la ley. En el 1112, la comunidad está lista para recibir al grupo de iniciados que le dará su definitiva conformación. Son 31, entre ellos San Bernardo con 5 de su familia, todos golem. Luego de 3 años de estudiar los detalles finos, San Bernardo se aboca a fundar en Claraval, región de la Champaña, feudo del conde Hugo, también de familia golem, un monasterio adecuado para conservar el secreto que llegaría de Oriente. Una vez terminado, con el pretexto de efectuar traducciones de textos hebreos, se convoca a los principales rabinos cabalistas de Europa para colaborar en la tarea de descifrar las tablas de la ley. Extraña comunidad la de Císter y Claraval, integrada por golem y judíos, mientras Europa entera se proclama cristiana frente a los pueblos infieles de Oriente. A la muerte de San Bernardo existían 350 monasterios cistercienses y al final del siglo XIII llegaban a 700 en Europa. De este modo se llevó adelante el primer movimiento. En cuanto a Cluny, no hay que creer que la fundación de Císter y la expansión de la orden del templo le iban a restar algún poder. Prueba de ello es el enorme volumen de sus instalaciones alcanzando en el siglo XIII. Como ejemplo, valga recordar que en 1245, con motivo del Concilio General de León reunido por los golem para excomulgar al emperador hiperbóreo Federico II, una numerosa comitiva acompañó al Papa en su visita a Cluny, donde fueron alojados cómodamente sin necesidad que los monjes abandonasen sus celdas. Vale decir que posee infraestructura como para alojar a un papa, un emperador y un rey de Francia, junto a todos los prelados y señores de sus cortejos. No crea que exagero, doctor Ciegnagel. Además del Papa Inocencio IV, estaban allí los 2 patriarcas de Antioquía y Constantinopla, 12 cardenales, 3 arzobispos, 15 obispos, el rey de Francia, San Luis, su madre Blanca de Castilla, su hermano el duque de Artois y su hermana el emperador de Constantinopla, Balduino II, los hijos del rey de Aragón y Castilla,
el duque de Borgoña, 6 condes y un elevado número de señores y caballeros. Su biblioteca contaba con 5.000 volúmenes copiados por los frailes, aparte de los cientos de manuscritos, rollos y libros de la antigüedad, que eran piezas únicas en Europa. Seguiré compartiendo los próximos capítulos. Bye bye.